historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su presencia en un programa más de la historia no contada. El día de hoy tenemos en este programa que lleva el título La Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Lo vemos un poquito distante, digamos, bueno, ¿qué tenía que ver México con Europa? Con esa distancia, el inicio de la Primera Guerra Mundial es por causas, vamos a verlo así, totalmente ajenas a causas que estaban sucediendo en México, pero precisamente este programa vamos a encontrar una similitud, lo que había, lo que sucedía, y que creen, amigos, amigas, casi todo era, si no es que casi todo, la mayoría de las situaciones era por el armamento y por el petróleo. En 1909 el presidente de la República, general Porfirio Díaz, se entrevistó en El Paso, Texas y en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el presidente de Estados Unidos, William Howard Taft, y es ahí donde comienza el derrocamiento del presidente Díaz, cuando Taft le pide que no se lleve a cabo el proyecto del canal seco de Tehuantepec, que competiría con el canal de Panamá. Taft también pidió se le diera una base militar a Estados Unidos en Baja California Sur, para que desde ahí se pudiera infiltrar en Centroamérica. Díaz le dice que no a todas estas, vamos a llamarlo así, peticiones, que realmente eran peticiones tipo imposición. ¿Verdad? Aparte, Taft le solicita a Díaz una devaluación del peso ante el dólar y Díaz se niega a hacerlo, porque recuerden ustedes que en ese momento ya Díaz le había pagado a Estados Unidos la deuda que México tenía desde hace muchísimos años con Estados Unidos, y gracias a los convenios de exportación de aguacate y naranja hacia China y a Japón en el gobierno de Díaz, y siendo México el primer productor de plata en el mundo, Díaz logra pagar 220 millones de dólares a Estados Unidos, y con eso México se libera de una deuda que ya quisiéramos hoy en día pagarla, ¿no? Y es cuando entonces México se vuelve potencia, se libera el peso y se tiene que pagar por un peso $2, algo jamás antes visto, y eso a Taft no le conviene, y entonces le pide a Díaz que devalúe, a ver cómo le hace, pero que devalúe el peso ante el dólar, y Díaz se niega a hacerlo. Por eso aguas, aguas con la gente que oigamos, que hablan mal del presidente Díaz y que fue un dictador y que esa es la nueva historia, la historia moderna del siglo XX, donde el gobierno reinante es el que decide quién es el héroe y quién es el villano. Pero veamos bien qué pasa con el general Díaz, qué tanto hace por México y que nunca dobló las manos ante las imposiciones e intereses mezquinos extranjeros. Díaz fue un hombre hecho y derecho y amó mucho a su patria y murió con esa esperanza de volver a su amada Oaxaca, y de ahí que no se han podido repatriar los restos por infinidad de intereses creados también desde la familia hasta el gobierno y hasta los que están en contra, pero muchos de los que están en contra es porque desconocen precisamente la verdadera historia. Ojalá estos programas que he realizado, que he hablado del general Díaz, sirvan de algo para cambiar un poquito su manera de pensar. Y aclaro, no es una apología hacia Díaz, no, pero honor a quien honor merece, y vamos diciendo las cosas, vamos, como se dice, poniendo los puntos sobre las is. Muy bien, continuamos. Algo más importante aún, le pide Taft a Díaz que su gobierno le deje comprar el armamento del ejército mexicano al recién nacido imperio alemán, y que mejor le compre dicho armamento
a Estados Unidos, a lo cual Díaz dice que no. Taft pidió se le dieran concesiones especiales a las empresas norteamericanas para extraer petróleo, a lo cual Díaz también se niega, porque el petróleo mexicano lo extraía un inglés llamado Whitman Dixon Pearson, mejor conocido como Lord Cornwallis. Desde 1909 hay un conflicto en las potencias del mundo por quedarse con el petróleo, sobre todo porque el imperio alemán, que nace en 1874, para 1910 ya era la primera potencia en Europa y era visto como una amenaza para el imperio británico. La Revolución Mexicana comienza cuando Francisco y Madero, con armas, apoyo y logística norteamericana, hacen que comience el derrocamiento del general Díaz. Poco después a Madero se le viene el país abajo y los mismos norteamericanos tiempo después se encargan de quitar a Madero del poder, pues utilizando todas las artimañas que ya sabemos y conocemos que Estados Unidos tiene bajo la manga, ¿verdad? Para quitar y poner a quien guste. En 1912 en Europa, Sir Winston Churchill, cuando era Lord del Almirantazgo, esto quiere decir el principal responsable de la Marina Británica, solicita se le duplique el presupuesto de guerra para hacer frente a la amenaza alemana. En teoría no había tal amenaza, ya que de alguna forma se estaba en paz. Hay que entender que Inglaterra y Alemania se venían peleando desde 1871, disputándose colonias en todo el mundo y sobre todo disputándose el petróleo. Pero Alemania fue el primer país en el mundo que había cambiado su flota naval, que se basaba en motores a carbón, por una flota moderna, la cual sus motores funcionaban con petróleo. Y a Churchill quiere hacer lo mismo, como era el almirante mayor, era el jefe del almirantazgo, el lord del almirantazgo inglés, pues quiere hacer lo mismo, cambiar la maquinaria de sus barcos ingleses de carbón a petróleo, sobre todo en el Mar del Norte. Entonces ni Inglaterra ni Alemania tenían petróleo y estaban haciendo las flotas más poderosas del mundo con base en el petróleo, lo cual justifica el por qué ambos países tenían que disputarse el petróleo del resto del mundo. Lo que en ese entonces, lo que era Mesopotamia, que pertenecía al imperio Tareo, también ahí hay mucho petróleo, ahí en Mesopotamia. Bueno, pues precisamente era aliado del imperio alemán, y aunque los empresarios que lo extraían eran ingleses, y la otra fuente de aquella época era el petróleo mexicano, pues imagínense, por lo cual Inglaterra, ya que tenía en México a Pearson, tiene en alguna forma propiedad en el petróleo mexicano, por decirlo así. Entonces Alemania sacaba su petróleo de un lado e Inglaterra buscaba que México fuera quien le surtiera de ese petróleo. Los alemanes quieren venir a explotar el petróleo mexicano, los norteamericanos también, y el general presidente don Porfirio Díaz tiene 80 años de edad y los miembros de su gabinete, la mayoría, pasan ya de los 70 años promedio, y entonces comienzan a moverse los intereses para derrocarlo y poner en el poder a un presidente a modo. Los norteamericanos lo intentaron con Madero y después con Carranza, mientras que los alemanes brindaron siempre su apoyo a Victoriano Huerta. Pero recordemos que el Kaiser Guillermo II, antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, qué bienvenida le da al general Porfirio Díaz, que cuando están a punto de efectuar un desfile, le dan el bastón de mando, esos bastones de mando que vamos a ver mucho en los grandes mariscales de la Segunda Guerra Mundial, se lo da y le dice don Porfirio al Kaiser,
Le dice, bueno, ¿ya qué hora va a comenzar el desfile? Ya estaban todos en posiciones, ya se habían formado todos, estaban esperando la orden. Pero la orden, no, ¿qué creen? No la iba a dar el Kaiser. El Kaiser le contesta a don Porfirio Díaz, le dice, a la hora que usted dé la orden con su bastón de mando, señor general Díaz. Entonces don Porfirio baja el bastón de mando, da la orden y comienza el desfile en su honor. Nada más para que vean el calibre de cómo pesaba Porfirio Díaz en Europa y cómo es recibido por el Kaiser Guillermo II. Y días después estalla la Primera Guerra Mundial. La Revolución Mexicana, según la historia, comienza el 20 de noviembre de 1910. Para 1911, Madero ya estaba en el poder y en 1912 el país se le estaba desmoronando. Es cuando los norteamericanos planean derrocarlo y en este intento recae en la persona de Félix Díaz, sobrino de don Porfirio Díaz. Es aquí donde aparece la figura de Victoriano Huerta. En 1913 es la decena trágica y Huerta tiene todo el apoyo del embajador norteamericano en México, más tiene negociaciones con el embajador alemán destacado en el país. Después de arrestar a Madero en 1913, Huerta toma el poder y Venustiano Carranza se pone en su contra y comienzan las movilizaciones en 1914. Es la peor etapa de la revolución cuando las tropas de Huerta pelean contra las tropas de Carranza. Estas últimas están a punto de tomar el puerto de Veracruz. En abril de 1914 llegan barcos norteamericanos y bloquean Veracruz, lo cual es un hecho prepotente e inexplicable, ya que no había guerra contra Estados Unidos, pero querían intervenir la llegada del barco Ipiranga, el mismo barco que se lleva, un barco alemán que se lleva a Porfirio Díaz al exilio. Ese mismo barco regresaba con armamento alemán precisamente para el ejército mexicano y la invasión de Estados Unidos, la segunda invasión donde toman y cierran el puerto de Veracruz es el 21 de abril de 1914. Para esta parte de la historia resulta el incidente de Tampico, en el cual algunos marinos norteamericanos bajaron con su bandera al puerto y fueron arrestados, lo cual provoca un escándalo internacional. Se exigió que se saludara y honrara a la bandera norteamericana y el gobierno de México se negó. Los norteamericanos invadieron a México, no solo por el Golfo, sino por el Pacífico. Se cerraron de ambos lados de la República los puertos, estábamos tapados del Golfo y del Pacífico. Realmente a lo que vinieron fue a proteger el petróleo y a cuidar las aduanas de Veracruz y Tampico, porque se enteran que el barco Ipiranga, aquel barco en el que el general Porfirio Díaz abandona el país en 1911, estaba por atracar en el puerto de Veracruz para entregar las armas alemanas al agente Victoriano Huerta, ya que este contaba con el apoyo alemán, con la promesa de poner el petróleo mexicano a disposición de Alemania para la futura guerra mundial que estaba por iniciar. Repito, la Primera Guerra Mundial. Gracias a este bloqueo naval las armas no llegaron a su destino y Carranza vence a los huertistas en esta etapa de la revolución, cuando Huerta sale huyendo de México y llega a Coruña, España. Lo estaban esperando agentes del Kaiser alemán Guillermo II para ofrecerle una vez más armas y apoyo para que regresara a México y tomara el poder. Huerta regresa vía Nueva York y ahí se contactó con un espía alemán, comenzando su recorrido hacia la frontera mexicana, donde ya lo esperaba, donde lo estaban esperando submarinos alemanes para apoyarlo y tomar el poder. O sea, fíjense la logística cómo se mueve. Huerta no pudo pasar la frontera al ser capturado por los Rangers de Texas y lo meten a la cárcel. Otro espía alemán, Félix A. Sommerfeld, infiltrado en las filas de Francisco Villa, ya que es uno de sus asesores y le aconseja que ejecute a 25 norteamericanos en territorio mexicano para provocar una guerra contra Estados Unidos. Sin embargo, Villa ejecuta a estos norteamericanos. El presidente Woodrow Wilson no declara la guerra. Entonces el espía alemán Sommerfeld planea el ataque a Columbus, Nuevo México,
en marzo de 1916, donde sí, Villa entra y hace desmán y medio. Cuando los Dorados de Villa atacan Columbus para provocar una vez más a Estados Unidos, ya que lo quiere Alemania, lo que quiere Alemania es que haya una guerra entre la Unión Americana y México, para que no se meta en la guerra en Europa, o sea que Estados Unidos no entrara a la Primera Guerra. Y es cuando Alemania está planeando su estrategia final para derrotar a Inglaterra y tratar de interferir en la política mexicana, cuando en 1917 le es enviado a Venustiano Carranza el famoso telegrama Silverman, con el que se le ofrece a México entre a la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania y del Imperio Japonés para invadir Estados Unidos, y a cambio México recuperaría los territorios perdidos en la guerra del 46 al 48, o sea, lo que se pierde en guerra y luego lo que vende Santana en el 53. Luisiana, Nuevo México, ya que la Alta California ya estaba repartida y sería para Japón, porque Japón entraba también en esta alianza. Detrás de la Revolución Mexicana hubo un sinnúmero de espías norteamericanos. En la embajada estadounidense en México se planeó la mitad de la lucha revolucionaria y en la otra mitad se planeó en la embajada alemana en México. Al final hay un presidente Carranza apoyado por Estados Unidos y un Huerta apoyado por los alemanes. Dos mexicanos echando a su pueblo a pelear entre ellos para quedarse con el petróleo. Imagínense la Revolución Mexicana fraguada en dos bandos. Algo que, bueno, era un México convulso, era un México revuelto, pero esos son los detalles, los datos curiosos. ¿Por qué entra? ¿Qué tiene que ver México con la Primera Guerra Mundial? Hasta aquí este programa, amigos, amigas, agradeciendo el favor de su atención. Su amigo Ricardo Trillanes se despide deseándoles toda la suerte del mundo, toda la suerte que se merecen, y gracias por el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima.